Muy buenos días. Vamos a trabajar la clase del valor RMS de una señal discreta, la cual hemos estado y hemos visto la teoría dentro de la clase. Entonces vamos a recordar que lo que nosotros queremos en este momento es calcular el voltaje RMS de una señal. En este caso voy a asumir que la señal a la cual le voy a calcular el voltaje RMS es una onda sinusoidal. Entonces, para lo cual vamos a dibujar mi onda sinusoidal acá. Disculpen, no soy muy bueno manejando esta herramienta, pero pues vamos a intentar acá. Entonces, aquí tengo mi onda sinusoidal, ¿sí? A esta onda sinusoidal pues la voy a discretizar en el tiempo. Entonces voy a colocar varios puntos por acá. Recordemos que estos puntos que estamos colocando para discretizar nuestra señal pues van a estar perfectamente distanciados, y esa distancia va a ser siempre la misma, y esta distancia es la que nosotros hemos denominado el periodo de muestreo de la señal. Entonces esta va a ser nuestro periodo de muestreo de la señal, y a esta señal le vamos a calcular el voltaje RMS. Recordemos que ese valor RMS no solamente se aplica para una señal sinusoidal, la puedo aplicar para cualquier tipo de forma de onda, es decir, lo que voy a explicar aquí serviría para cualquier tipo de onda. Lo vamos a hacer con la señal sinusoidal, que es la que nosotros estamos utilizando en el laboratorio. Entonces, si recordamos la definición de cómo se calcula el voltaje RMS de una señal, pues el voltaje RMS de la señal elevado al cuadrado es igual a 1 sobre el periodo de la integral entre 0 y t de la función que yo voy a trabajar. En este caso voy a definirla como una f de t al cuadrado por dt, ¿cierto? Esta sería la señal a la cual yo le voy a calcular mi voltaje RMS. A esta señal, pues como no podemos trabajarla dentro del microcontrolador de manera continua, tengo que discretizarlo. Entonces inicialmente la voy a discretizar recordando que la integral pues es una sumatoria, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí que el voltaje RMS, seguimos trabajando de la señal, va a ser igual a 1 sobre t, y ahora viene la definición de la integral, que en este caso sería el límite cuando delta t, esto quedó feísimo, tiende a 0 de la sumatoria, en este caso que sería mi integral, que iría desde n igual a 1 hasta nts, es decir, la cantidad de muestras que yo voy a colocar acá. N arranca con 1, en realidad el ts aquí no iría, aquí este ts lo voy a borrar porque no iría, simplemente iría desde n igual a 1 hasta un valor determinado, que lo voy a colocar aquí más bien como un n mayúscula, que sería mi número de muestras, hasta el número de muestras que yo voy a tomar, ¿sí? Y la función me seguiría quedando como mi función al cuadrado, pero en este momento la voy a trabajar en el dominio de n, ¿sí? Y recordemos la definición, aquí está multiplicado por el dt, el dt, que es el valor más pequeño que yo puedo tener en el tiempo. Entonces voy a decir que ese va a ser ahora mi delta t, ¿sí? Recordemos que este periodo que nosotros estamos trabajando acá va a ser igual en realidad a nts, perdón, aquí me confundí nuevamente, es n mayúscula, que es la cantidad de muestras que yo voy a tomar, multiplicado por el periodo de muestreo, ¿no? Entonces sería n por t sub s, y este sería el periodo que yo hablé aquí para mi señal discreta, ¿sí? Entonces ahora voy a coger esto y lo voy a reemplazar acá, y mi voltaje de RMS al cuadrado será igual a 1 sobre n por t sub s. Recordemos que esta es lo que habíamos nosotros encontrado para el periodo, ¿sí? Es el número de muestras multiplicado por el periodo de muestreo. Eso me va a dar el tiempo de muestreo, ¿sí? Del límite cuando delta t tiende a 0. No lo voy a hacer el límite cuando delta t tiende a 0, porque sería estar hablando de que el periodo de muestreo va a ser sumamente pequeño, porque este delta t para mí ahora se me va a convertir en mi periodo de muestreo. Entonces ya no va a ser muy pequeño, porque eso me requeriría que el micro estuviese realizando procesamientos pues a unas velocidades bastante altas. Es decir, me refiero a que el tiempo de adquisición del microcontrolador, del conversor análogo a digital, debería ser muy pequeño. Entonces la idea es que vamos a trabajarlo entonces ahora como esto sería desde n igual a 1
hasta n, que es la cantidad de muestras que yo voy a tomar, de f cuadrado de n multiplicado por t sub s, ¿sí? Esta t sub s que yo creo que tengo acá es el periodo de muestreo, o sea, cuenta, ese me entró a reemplazar este delta t. Ahora, yo puedo cancelar este t sub s con este t sub s porque es la misma cifra y me va a quedar que rms al cuadrado será igual a 1 sobre n, la sumatoria de todo esto, que pues básicamente sería el f al cuadrado del valor de la función en el punto 1 más el f al cuadrado en el punto 2 más punto hasta el n mayúscula, que sería el último valor que yo he tomado. Entonces básicamente de esta forma sería la manera como nosotros podríamos calcular el voltaje RMS de una señal que se encuentra en el tiempo discreto, ¿no? Es tomar cada uno de los puntos que yo voy a tener. Por ejemplo, en este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos que me están muestreando mi señal sinusoidal discreta. Entonces ese sería el valor que yo colocaría aquí, n igual a 10. Y este f2 de 1 sería el correspondiente valor que yo encontraba acá, ¿sí? El f2 sería el valor que yo tengo aquí, el f3 el de acá y el f4 el de acá, y así sucesivamente. Cojo cada uno de esos valores, los elevo al cuadrado y ese resultado que me da sería lo que yo debería dividir por el número de muestras que yo decidí tomar, y eso me va a dar el voltaje RMS al cuadrado. Pues sería cuestión solamente después de sacar el voltaje RMS para que mi señal la raíz, perdón, para que mi señal me quedara como que esto va a ser igual a 1 sobre n, la raíz de f al cuadrado de 1 más f al cuadrado de 2 más f al cuadrado de 3 más f al cuadrado de n. Y básicamente esto, cuando lo resuelva, sería el voltaje RMS de mi señal. Esto es lo que vamos ahora a implementar directamente en MATLAB para poder ver la aplicación y el resultado que nosotros tenemos cuando aplicamos esta ecuación a una señal sinusoidal.